En honor a su hazaña, se decretó el 29 de junio como Día del Maestro en Nicaragua. Él fue capaz de tomar una tea y pegar fuego al lugar donde se atrincheraron los filibusteros, logrando así la primera derrota de la Falange Americana, el ejército invasor de William Walker. Eso es lo que nos han contado. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? Conozcamos a Emmanuel Mongalo Rubio, el maestro heroico. Emmanuel Mongalo Rubio nació en Rivas el 21 de junio de 1834, hijo de una pudiente familia muy reconocida en la zona. Emmanuel Mongalo es hijo de don Bruno Mongalo y doña Francisca Rubio, por eso es Mongalo y Rubio. Por el Rubio había parece que cierta figuración, llamémosle parte de las familias pudientes y reconocidas en Rivas. Y don Bruno, sobre todo, parece el apellido, hay un juego, Mongalo, es alguien que no proviene precisamente de la descendencia de las familias puras españolas, pero sí es un hombre de grande posesión económica. Don Bruno Mongalo, todavía se hablaba de un barrio Mongalo y la famosa hacienda de Mongalo, que era un hombre, un hacendado muy pudiente, pero de origen mestizo o de casta. La facilidad económica de su padre y la vinculación a la aristocracia por el apellido Rubio de su madre le permite algo que en esa época era completamente ajeno para la mayoría: educación. Tiene posibilidades de prepararse porque llega a ser maestro. Es decir, hace sus estudios aquí en Nicaragua y viaja a Estados Unidos, atraído por la fiebre del oro. 1850, por ahí se ubica el viaje de él. Está muy poco tiempo, pero aprende el inglés. Es un hombre con cierta cultura. Es decir, está ligado a la aristocracia por los Rubios y por el poder económico de su padre. A pesar de dedicarse a la docencia y de escribir algunos libros sobre geografía, su nombre no logra tanto reconocimiento fuera de Rivas. Emmanuel Mongalo, pues, tenía una gran consideración en esa región, en ese sector. Posiblemente no haya sido conocido en Chinandega, posiblemente no haya sido conocido en León por mucha gente, porque era muy reducido el número de personas también que estudiaba y porque sus libros no eran de una cantidad de ejemplares publicados como uno se puede imaginar hoy. No, era una cuestión muy reducida. En 1855, el norteamericano William Walker llega con 52 hombres que se hacen llamar la Falange Americana. Fueron llamados por el Partido Liberal, que vivía una disputa con los conservadores. ¿Por qué estaban en pugna? Porque a la llegada de Fruto Chamorro al poder, consideraron que había fraude. Pero no hay que considerar solamente eso como parte de la historia, sino los antecedentes. En 1850 comenzaron a surcar el lago de Granada, el lago nacional, el lago de Nicaragua, los primeros barcos con la firma del Tratado Canalero. Entonces miraron una oportunidad de hacer guerra porque creyeron encontrar un botín y eso causó grandes destrozos en vidas humanas, porque los liberales, sedientos prácticamente del botín nacional, se apuraron a hacer la guerra. Inmediatamente después de su ingreso por San Juan del Sur, llegan a Rivas y se enfrentan con los conservadores atrincherados en una casa a la que llaman El Mesón. Emmanuel Mongalo se apunta como voluntario en el ejército de su partido. Y la posición de los patriotas en ese momento es difícil. Tienen ocupada la casa de Máximo Espinosa, que es enorme, y con claraboyas. Creo que entiende lo que es una claraboya, ¿cierto? Son hoyos que se hacen en las paredes y con una puntería enorme abatían a los patriotas, pues, a los del país. Entonces, cuando el coronel Manuel del Bosque plantea que se necesita pegarle juego a esa posesión, dan el paso al frente dos. Son Felipe Neri Fajardo y Emmanuel Mongalo. Pero no es que cruzan directamente.
estaba ya la llamada Loma del Tolondrón. Es decir, hay obstáculos, ya son las 6 de la tarde, 5, está oscureciendito. Es decir, ser detectado por cualquiera de los francotiradores que tenían muy buena puntería, porque bueno, estamos hablando que vienen, algunos de ellos vienen del oeste, tal vez no son muy buenos a la pelea de cuerpo a cuerpo, de movimiento, pero sí tenían una gran puntería, como lo demostraron. La quema del mesón fue efectiva y con ello se logró la huida de los filibusteros en la primera derrota que sufren las tropas de Walker en el país. Pero es aquí donde se esconde uno de los grandes mitos que han sido acogidos por nuestra historia en los últimos años. Muchos historiadores creen que el nombramiento de Emmanuel Mongalo como héroe nacional está errado, debido a que su posición de defensa era hacia su partido y no de la patria. Para entonces, Walker era un aliado de los liberales y por tanto era una guerra civil. Se habla de la guerra nacional y se olvida que lo que había era una guerra civil entre legitimistas y democráticos, entre liberales y conservadores. Hasta el 12 de septiembre de 1856 en León se firma el acuerdo entre Máximo Jerez y Tomás Martínez, que declara la guerra nacional a William Walker. ¿Pero por qué? Porque los ejércitos centroamericanos presionaron a los nicaragüenses para que se entendieran. Y entonces, el 12 de septiembre realmente comienza la guerra nacional. Antes lo que había era una guerra civil. Y es interesante porque el 14 se da la batalla de San Jacinto, pero en San Jacinto José Dolores Estrada no sabía que se había firmado el acuerdo. ¿Y por qué es importante la batalla? Que a veces se exalta y se dice también que no fue batalla, sino una escaramuza. Importantísimo, porque ahí muere Byron Cole. Byron Cole fue el verdadero firmante con los liberales de la tragedia de los filibusteros. Cuando se le adjudica la heroicidad nacional, estamos mintiendo. Porque en la época o en la circunstancia en que él le prende fuego a la casa donde estaban la falange americana junto con otro grupo de liberales de León, él en ese momento está defendiendo una posición legitimista. Él está defendiendo al Partido Conservador. Todavía no hay una guerra nacional, no hay un involucramiento de la fuerza centroamericana, ni hay unidad de los partidos políticos para defenderse de los intereses de William Walker. El pueblo nicaragüense debe estar sumamente claro que durante 2 años o año y medio, los filibusteros, que le llamamos filibusteros ahora, eran una contraparte de los liberales para poder dominar al Partido Conservador. Después de la gesta heroica que se le atribuye, Emmanuel Mongalo regresa a sus labores de docente. Después de la batalla, después de la guerra, a él le quisieron recompensar, darle una cantidad de dinero a él y al otro. Entonces, el otro los agarró los reales. Emmanuel Mongalo dijo que no, que prestar su servicio a la patria no, de ninguna manera tenía que recibir dinero. Y entonces el otro lo olvidó la historia. A Emmanuel Mongalo no, lo exaltó y ahora es considerado uno de nuestros héroes nacionales. Es lógico, en la época, Felipe Neri Fajardo, que logró sobrevivir ahí por unas versiones decían cayó muerto, era de Granada, es de los cívicos que llegaron de Granada y es de origen humilde. Y él, como en este caso, va a aceptar el premio que se está ofreciendo, porque es un hombre de origen humilde. Para Mongalo no es honroso aceptar el premio, es un hombre que proviene de la clase pudiente. No tuvo hijos. En esa época las enfermedades contagiosas acababan con frecuencia vidas jóvenes. Fue el caso de aquel maestro cuya hazaña se divulgó de boca en boca por todo el país. Murió el 1 de febrero de 1872 de tuberculosis, con apenas 39 años de edad.